Bienvenidas y bienvenidos a esta aventura por finalizar. En esta oportunidad hablaremos de áreas y cuerpos geométricos que corresponde a la lección 3 de séptimo grado. Ayúdame suscribiéndote a mi canal y dándole like al video. Fue un placer trabajar con ustedes y para ustedes. Comenzamos. Clasificación de cuerpos geométricos. Poliedros. La característica de estos cuerpos es que sus caras son figuras planas, por lo general polígonos, como rectángulos o triángulos. Dentro de estas, las que poseen caras laterales con rectángulos, son llamadas prismas. Las figuras cuyas caras laterales son triángulos, reciben el nombre especial de pirámides. Si además, el prisma tiene todos sus lados iguales, se le llama cubo. Las figuras cuyas caras laterales son curvas, reciben el nombre de cuerpos redondos. En las imágenes de abajo se pueden observar los elementos de algunos cuerpos geométricos, como cilindros, conos y esferas. Poliedros. Las figuras presentadas son sólidos geométricos de muchas caras, que contienen los siguientes elementos: caras, aristas, vértices. La base es el lado inferior, superior o ambos, que se supone horizontal, de una figura geométrica plana, por ejemplo, un triángulo, un paralelogramo o trapecio. Caras laterales son las superficies planas que forman el poliedro, las cuales se interceptan entre sí. Aristas son los segmentos formados por la intersección de dos caras. Características de poliedros regulares. Un poliedro regular es el cuerpo geométrico en el cual todas sus caras son congruentes y son polígonos regulares. Se le llama plano desarrollado de un cuerpo geométrico, a la figura plana con la que se construyó el cuerpo geométrico. Acá está el desarrollo de un tetraedro, que es una pirámide de base y lados triangulares. Un cubo posee dos bases y cuatro caras laterales. Su principal característica es que todos sus lados son iguales. Octaedro, figura geométrica de 8 caras triangulares. Un dodecaedro es un poliedro de 12 caras, convexo o cóncavo. Las 12 caras del dodecaedro son pentágonos regulares, iguales entre sí. Un icosaedro es un poliedro de 20 caras, convexo o cóncavo. Si las 20 caras del icosaedro son triángulos equiláteros y congruentes, iguales entre sí, el icosaedro es convexo y se denomina regular. Relación de posición entre rectas y planos. En geometría, un plano es un elemento de dos dimensiones, largo y ancho, pero carece de espesor o altura y se simbolizan con letras mayúsculas como P, Q, R. Por 2 puntos pasan muchos planos. Por 3 puntos que no están en una línea pasa un único plano. También, un plano queda determinado por A, una recta y un punto exterior a la recta. B, dos rectas paralelas. C, dos rectas secantes que se cortan. En geometría del espacio, dos rectas que no son paralelas y no se cortan, se dice que están en posición cruzada y se llaman rectas cruzadas. Así como L y M en la imagen. Es decir, la relación de posición de dos líneas rectas en el espacio se puede clasificar como lo siguiente. Sobre un mismo plano pueden ser rectas secantes si solo tienen un punto en común, rectas paralelas si no tienen ningún punto en común. Hay un tercer caso que son rectas coincidentes, si tienen todos los puntos son comunes. Es un caso especial de rectas paralelas. Observa el cubo y responde, ¿qué lados están sobre rectas paralelas a la recta que pasa por BC? Paralelas a BC pueden ser AD, EH, FG. Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí, y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito, nunca se encuentran o se tocan en ningún punto, es decir, se entiende por rectas paralelas las que se hallan en un mismo plano, no presentan ningún punto en común y muestran la misma pendiente, o sea que no han de tocarse ni cruzarse, ni siquiera sus prolongaciones se cruzan. Un claro ejemplo de esto son las vías del tren. Para dejar en claro su significación debemos dar un breve concepto de lo que es una recta, y esta es una serie consecutiva de puntos, que se sitúan todos ellos en una misma dirección, que se caracterizan por ser continua e infinita, es decir que no posee principio ni fin. Secantes a la recta BC, rectas que cortan en un punto son AB y CD. Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen una cierta distancia entre sí, y a pesar de prolongar su trayectoria hasta el infinito,
nunca se encuentran o se tocan en ningún punto, es decir, se entiende por rectas paralelas las que se hallan en un mismo plano, no presentan ningún punto en común y muestran la misma pendiente, o sea que no han de tocarse ni cruzarse, ni siquiera sus prolongaciones se cruzan. Un claro ejemplo de esto son las vías del tren. Para dejar en claro su significación debemos dar un breve concepto de lo que es una recta, y esta es una serie consecutiva de puntos, que se sitúan todos ellos en una misma dirección, que se caracterizan por ser continua e infinita, es decir que no posee principio ni fin. Rectas cruzadas. Se logra visualizar que llega el punto que las dos rectas se cortan en un punto. Esto ocurre cuando dos rectas no están en el mismo plano, pero sus proyecciones se cruzan. ¿Cuáles se encuentran en posición cruzada con la recta que pasa por PG? Recordar que, rectas que se cruzan, en geometría, se denomina a las que no son paralelas ni se intersecan en el espacio. Esto equivale a decir que no pertenecen al mismo plano ya que las rectas coplanares o bien se intersecan o bien son paralelas. G está en HG y FCG, y FG por lo que no cruza FH. Visualiza el punto P. Esta sobre E por lo tanto lo la cruza. Perpendicularidad entre un plano y una recta. Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a dos rectas no paralelas que pasan por su pie. Si dos rectas son paralelas, todo plano perpendicular a una de ellas lo es también a la otra. Si dos planos son paralelos, toda recta perpendicular a uno lo es también al otro. Como lo muestra la imagen, la recta L es perpendicular a cualquier línea que está sobre el plano P, y que pasa por la intersección de L y el plano P, en la imagen el punto. En este caso, se dice que la recta L es perpendicular al plano P. Si una recta L es perpendicular a un plano P, entonces será perpendicular a todas las rectas que pasan por el punto o que es la intersección entre la recta L y el plano P como se muestra en la imagen de la izquierda. En prismas y cilindros las dos bases son paralelas, y se llama altura al segmento que une las dos bases y es perpendicular a ellas. En pirámides y conos, la altura es el segmento que une el vértice, y la base es perpendicular a esta última. En la imagen hay un prisma triangular sobre un plano P. A. ¿Qué segmentos son paralelos a BC? B. ¿Qué segmentos están en posición cruzada con AE? C. ¿Qué segmentos son perpendiculares al plano P? D. Identifica los lados del prisma que pueden ser la altura tomando como base la cara que cae sobre el plano P. Verificamos y vemos que el segmento paralelo a BC es AD. Están en posición cruzada con AE, es porque no están en el mismo plano, BC, CD y CF. El plano P es donde está colocado el prisma, por lo que serán perpendiculares las que formen 90 grados con respecto a la base, DE y CF. Identificamos las alturas tomando en cuenta que la base está sobre el plano. Recordando que la altura de un objeto o figura geométrica es una longitud o una distancia de una dimensión geométrica, usualmente vertical o en la dirección de la gravedad. Este término también se utiliza para designar la coordenada vertical de la parte más elevada de un objeto. Por lo que verificamos que las alturas de nuestro prisma son DE y FC. Cualquier línea está compuesta por puntos, que es la unidad gráfica mínima. Un punto que se desplaza con una trayectoria constante y deja un rastro, dan lugar a un trazo continuo, al que llamamos línea. Cuando los puntos siguen siempre la misma dirección, forman una línea recta. También podemos visualizar una recta donde se cortan planos. Si pienso en una recta y la desplazo hacia abajo dejando un rastro, dan lugar a un espacio continuo al que llamamos plano. El plano es una superficie infinita, formada por infinitos puntos que siguen una misma dirección, es decir, hay rectas que quedan totalmente incluidas en ella. En geometría, un plano es un objeto ideal que solo posee dos dimensiones, y contiene infinitos puntos y rectas. Si ahora un plano lo desplazo dejando un rastro me forma un cuerpo geométrico. En la ilustración ha formado un prisma rectangular. Ya no solo tendrá dos dimensiones, largo y ancho, al desplazarse verticalmente tendrá altura, por lo que genera un volumen. En resumen,
La unión de infinitos puntos alineados forman una línea recta. La unión de infinitas rectas forman un plano. La unión de infinitos planos forman un cuerpo geométrico. Tomando como base las siguientes figuras, dibuja en tu cuaderno el cuerpo geométrico que se forma verticalmente cada figura. Solo tiene que imaginar que son capas de páginas de papel una encima de otra, y como se ve cuando hemos terminado. Si coloca hojas rectangulares sobre hojas, al final tendré un prisma rectangular recto. Si se hace un corte y formo dos partes de ese prisma rectangular, forma un prisma triangular recto. Con esa misma idea en mente pienso en pentágonos. Colocar uno sobre otro, genera un prisma pentagonal recto. Si coloco coronas circulares una encima de otras al final se genera un tubo. En geometría, el tubo puede considerarse como dos cilindros, uno dentro del otro, el primero de ellos con un diámetro mayor y relleno del segundo, que está vacío. Igualmente la traslación de una corona a lo largo de su eje vertical. Proyección ortogonal. La proyección ortogonal de un cuerpo es aquella donde las rectas proyectantes son perpendiculares al plano de proyección. Si se tiene un prisma encerrado en tres paredes, considerando las paredes como planos, se puede dibujar la proyección ortogonal a cada uno de ellos como figuras planas. Se consideran tres tipos de perspectivas: vista frontal, vista lateral y vista sobre el piso. Proyección ortogonal. Lo que se ha hecho el hecho de proyectar las rectas que viéramos a una distancia considerable, sin poder definir bien la figura, en un plano proyectado. Proyectar es llevar los puntos, líneas y planos de un objeto sobre una superficie o plano, en dirección rectilínea. Al ver esta figura desde lejos en el plano lateral, la veríamos como una L. Al ver la figura en el plano frontal se vería únicamente un rectángulo. En dibujo se les dibuja líneas punteadas para denotar que hay cortes en la pieza. Y al ver la figura al piso o de planta veremos un cuadro. Para dibujo colocamos una línea que es lo que nos dirá que hay una especie de respaldo, si la vemos como una silla. Desarrollo plano de un prisma y su área total. El área total de cualquier prisma puede obtenerse con la siguiente relación: AT igual a L más AB, donde AL, área lateral, y AB, área de la base. Encuentra el área total del prisma con base cuadrada. Un prisma rectangular, u ortoedro, es un poliedro cuya superficie está formada por dos rectángulos iguales y paralelos llamados bases y por cuatro caras laterales que son también rectángulos paralelos e iguales 2 a 2. Para calcular el área total calculamos las áreas laterales y las áreas de base. Área total igual 4 caras por base por altura más 2 bases por base por altura. AT igual 4 por 4 por 6 más 2 por 4 por 4. AT igual 96 más 32. AT igual a 128 centímetros cuadrados. Recordar que el área de un rectángulo se calcula por base por altura y la de un cuadrado, base por altura, es lo mismo que lado al cuadrado porque poseen las mismas dimensiones. Desarrollo plano de una pirámide y su área total. Si se obtiene el desarrollo plano de la pirámide, se puede observar mejor cómo calcular el área. La pirámide está formada por cuatro caras que son triángulos isósceles congruentes entre sí y por un cuadrado como base. Área de un triángulo: 4 por 5 entre 2 igual 20 entre 2 igual 10 centímetros cuadrados. Área lateral: AL igual 10 por 4 igual 40 centímetros cuadrados. Área de la base: AB igual 4 por 4 igual 16 centímetros cuadrados. Área total: AT igual a L más AB igual 40 más 16 igual 56 centímetros cuadrados. Importante: si la base tiene 3 lados tendrá 3 superficies laterales, si tiene 5, serán 5 laterales. La forma de la base nos dice cuántas áreas laterales tendrá. Desarrollo plano de un cilindro y su área total. El área total de un cilindro se puede obtener mediante la relación área total de un cilindro igual área de las bases más área lateral. AT igual a B más AL. AT igual 2pi por radio al cuadrado más por h, altura, donde r es el radio del círculo y h es la altura del cilindro.
Como es cilindro, posee dos bases circulares de radio 8 y una superficie lateral rectangular de largo 2 pi por r y altura 15 centímetros, área lateral igual 2 por pi por 8 por 15 igual a 240 pi, área de bases 2 por pi por 8 al cuadrado igual a 128 pi, área total igual a 240 pi más 128 pi igual a 368 pi centímetros cuadrados. En el ejemplo podemos notar que nos han dado el isométrico, y partiendo de él debemos saber qué figura es. La planta nos da un círculo, por lo tanto debe ser un cilindro. Para calcular su área tenemos área total igual área lateral más área de las bases. Área lateral igual a 2 por pi por 4 por 3 igual a 24 pi. Área de bases pi por 4 al cuadrado por 2, porque son dos bases, igual a 32 pi. Área total igual a 24 pi más 32 pi igual a 56 pi centímetros cuadrados. Un pueblo sin tradición es un pueblo sin porvenir. Ha sido un placer el realizar estos videos para ustedes. Espero que hayan servido para despejar dudas. Me despido de ustedes deseándoles lo mejor de lo mejor. Suscríbete y deja un like. Eso ayuda en nuestra motivación docente. María Teresa Paz de Borja les dice hasta pronto.